Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Les habla Ani Rivera. Hoy día estamos en nuestro tercer encuentro de Sendero al Infinito y vamos a disfrutar una entretenida conversación con una mujer muy especial, Rosa Gutiérrez. Ella es de nacionalidad española, se encuentra en Madrid en este momento y nos va a conversar sobre la biofísica, la bioresonancia cuántica y sus implicancias en el mundo de la medicina moderna. Rosa Gutiérrez es una mujer que lleva muchos años estudiando y practicando estos temas. Conoce a muchísima gente, ha tratado a muchas personas, ha capacitado a médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas en general sobre las bondades de este sistema de sanación tan especial y que desde hace un tiempo se está conociendo en el mundo los beneficios que tiene. De esto y mucho más para lograr bienestar y salud en nuestra vida, nos hablará Rosa Gutiérrez. Bueno, queridos amigos y amigas, ya estamos de regreso y se ha incorporado nuestra bellísima Rosa Gutiérrez desde España. Rosita, muy bienvenida al programa Sendero al Infinito. Rosita es una mujer muy especial que me la recomendó un querido amigo hace muchos años, don Sergio Jover Casens, muchos chilenos lo conocen, él ahora está viviendo en México. Y Rosa es una mujer que ha dedicado su vida, gran parte de su vida, a estudios muy profundos y a práctica, como les decía anteriormente, del mundo de la biofísica y de la bioresonancia cuántica. Algo que tal vez ella al comienzo nunca imaginó, sino que a través de experiencias personales que tuvo, como ella nos va a contar, llegó a este mundo. Entonces, te quiero dar la bienvenida, Rosita, de todo corazón. Tienes todo el tiempo para explayarte porque sabemos que tienes muchísimas cosas hermosas que entregar. Así que muy bienvenida y agradecida de la confianza hacia mí y hacia el programa Sendero al Infinito. Muchas gracias, Ani, amiga, por darme la oportunidad de estar con vosotros. Hoy vamos a aprender que el ser humano no somos un puzzle de piezas separadas, sino que somos una totalidad donde si una parte sufre, se debilita, se enferma, va a afectar al resto. Eso es evidente, porque sería imposible focalizarnos únicamente en este cuerpo físico. Ya se ha demostrado, y más que demostrado, como nuestras emociones y nuestro entorno tóxico también, nuestra falta de metas en la vida, la falta de motivación, todo influye en nosotros, en nuestra salud. También quiero hablaros de cómo la física actual, donde llevo muchos años, más de 12 años indagando, nos explica el origen de cualquier desequilibrio, que si no se resuelve y seguimos con él, nos va a llevar directos a una posible enfermedad. Y la causa de ello se va a manifestar primero en lo que somos. ¿Qué somos realmente? Somos billones de células que tienen una función y una comunicación continua entre ellas. Y gracias a ello nuestros órganos funcionan correctamente. Y esta comunicación se hace mediante energía e información. Y ahora os hablaré de esa información que es indispensable para mantener nuestra salud. Tú y yo, Ani, sabemos, y las personas que nos acompañan, que tenemos continuos pensamientos que son energía, que son ondas vibratorias, que envían información, que tienen impulsos, señales eléctricos. Fijaros si son pensamientos negativos que no puedes controlar, de tristeza, pensamientos de ansiedad, ¿no? de la niñez, o cuando te quedas con una idea negativa en tu mente que repites y repites sin saber qué puedes hacer para eliminar aquello de tu mente y te lleva a esos estados de tristeza o de depresión. Esta energía que emitimos con los pensamientos negativos desarmoniza todo nuestro campo energético, todo nuestro espacio. Y va a afectar a personas que están con nosotros, ¿sabéis? Porque somos porosos. Y como genios, como Jacobo Grinberg, físico, decían,
estamos unidos por nuestro campo neuronal y ahora lo vamos a ver. A través de ese campo de información del que quiero hablaros, y ahora os lo voy a explicar porque lo vais a sentir, uno ya está cansado de teoría. Y esto ya está confirmado por físicos como doctor Gary Samuelson también. Si queréis saber lo que somos en el interior de nuestro cuerpo, vamos a empezar con que Annie nos va a mostrar un vídeo de una entrevista que realicé al doctor Gary Samuelson. Es médico, el doctor, físico de partículas y un científico reconocido a nivel mundial por sus descubrimientos en la estabilización de la célula, de la molécula de señalización redox. Con él realicé durante 2 años coach en salud celular y hubo un antes y un después en mi vida. En el vídeo vais a poder ver claramente que no somos esto que ves en la mano, no somos esto, porque nuestro interior, si te fijas, fijaros en el dorso de la mano, ¿vale? Pero ahora vais a ver lo que es en profundidad, lo que tenéis dentro de vuestro cuerpo. Si puedes poner el vídeo, Ani. Claro, qué interesante, Rosita. Voy a compartir pantalla y vamos a poner el vídeo. Doctor Samuelson, gracias de verdad por hablarnos. ¿Y podía hablarnos de esto y mostrarnos cómo es una célula? Sí, muchas gracias, Rosa. Es un placer grande de estar aquí con usted también. Para aquellos que no han visto lo anterior de la célula, tengo ya un video, si está bien, que explica o que me muestra una animación. ¿Lo puedo ya tocar? Sí. Ok, muy bien. Bueno, dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos más que 50 a 70 o hasta 100 trillones de células, un millón de células. Entonces, estos, un billón de células, perdón. Y estas células ya están arreglados ya en tejidos, sistemas que funcionales por todo el cuerpo. Bueno, para mostrarles la potencia, lo que hay dentro de nuestra célula, tengo este video. Se puede ya entonces ver que estamos mirando la parte atrás de nuestra mano. Y si no lo magnificamos más, entramos a un mundo muy interesante. Un mundo con montañas, con valles, con bichitos que están corriendo por nuestra piel. Esta piel no es vivo, está hecho por proteínas como queratina, creo que se dice, que están hechos dentro de las células. Aquí se pueden ver, por ejemplo, gotas de sudor que están allí, estructuras de protección del sistema inmunológico. Y si nosotros enfocamos hasta más adentro, podemos ver que debajo de la piel, nosotros podemos ver las células vivientes. Y estos son los más fascinantes. Y dentro de las células vivientes se encuentran los secretos o la ciencia de la salud celular. Y entonces podemos ver dentro de esta cortada, vamos a entrar a una célula. Entonces, esto es una animación, hasta los microscopios más grandes del mundo no pueden ya alcanzar lo que está dentro. Pero se puede ver aquí que hay máquinas, micromáquinas, que son proteínas y enzimas y otras cosas que están funcionando dentro de nuestras células. Mire la complejidad y la comunidad de interacciones y la armonía que existe dentro de cada célula viviente dentro de nuestro cuerpo. Cada uno de estos están siguiendo algunas leyes físicas. Y las leyes físicas los hace ya funcionar muy bien. Estos son microfibras, por ejemplo, que están ya caminando de una parte a otra. Se hacen por sí mismos, se ya construyen y también desarreglan. Aquí son algunos de los proteínas que están ya, estos patitos ya caminan como 1000 pasos a la segundo para llevar, estos proteínas nuevos a cada
área de nuestras células donde es necesario. Si están funcionando todos estos procesos celulares dentro de nuestras células, tenemos una célula sana, funcional, que está haciendo perfectamente lo que ya quiere decir. Esto es el que hace la animación. Bueno, y entonces, si queremos tener la salud óptima, tenemos que entender por lo menos cómo mantener en nuestras células lo que necesitan para funcionar. De verdad, imagine. Y entonces, estos es David Zelensky. Él está ya haciendo animaciones para Harvard Medical School para enseñar a los médicos los procesos más o menos intracelulares que nosotros tenemos. Proteínas entregadas a cada parte de nuestras células se congregan, se mueven, se activan para ya hacer posible la vida dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué les parece, profesor? ¿Sí está bien? Doctor Gary Samuelson, apasionante, apasionante. Me gustaría preguntarle por qué sufrimos tanto por problemas de salud, por qué la humanidad sufre porque no tiene bienestar en su vida, sea físico, emocional, mental, espiritual, porque somos una totalidad. ¿Por qué, doctor Gary Samuelson? Una buena pregunta. Podemos ya evitar mucho sufrimiento humano y muchos problemas, entendiendo ya pues por qué pasan estas cosas. Adentro de las células mismas, si empieza a ya no funcionar óptimamente una célula, se daña, ¿no? Esta célula está dañada y no puede ya funcionar bien. Todos los problemas de salud se basan en una célula dañada. Una célula que no puede funcionar bien. Es obvio. Si podría funcionar bien, sería perfectamente saludable, ¿verdad? Entonces, los problemas de salud, entonces, se pueden ya basar sobre estas células. Puede ser, por ejemplo, diabetes, es porque el páncreas no está funcionando, ciertas células que producen insulina no funcionan. Bueno, el cáncer también pasa porque las células no están funcionando bien y las células mismas están ya dañadas al punto en que no funcionan y dividen sin fin. Rosita, qué interesante lo que nos muestra el doctor Samuelson. ¿Qué podrías agregar tú al respecto para las personas que nos están viendo o que van a ver esta grabación en el futuro? Como dice este físico atómico y científico, en este vídeo vemos cómo las células tienen una comunicación y nuestras células tienen un orden, ¿no? Donde vemos, como dice el doctor, las moléculas, cómo se comunican, que son nuestras proteínas, las enzimas, todo, absolutamente. Pero lo que no recoge el vídeo, porque no había ya capacidad, es que si profundizas en nuestras células, llegamos a los átomos. Y esas partículas que se componen los átomos, es lo más pequeño, es en nuestro interior. Está la base de nuestro cuerpo. Ese es el origen. ¿De dónde surge todo lo que nos ocurre? Ahí empieza el desequilibrio. Y sabéis que nuestros órganos están formados por billones de células que mantienen una continua comunicación en nuestro cuerpo y con el entorno que nos está afectando en este momento a todos los niveles. Lo sabéis, es triste, pero es así. Es así. Y esto lo pude comprobar con la bioresonancia, que es de lo que quería Ani que yo hablara sobre todo, porque conozco desde hace 3 décadas. Y si quieres, Ani, empieza a explicar lo que es esa bioresonancia cuántica que tanto me ayudó en mi vida, ¿no? Porque la clave para entender esta nueva forma de terapia, que ya lleva muchos años, lleva más de 100 años, cuando Reich, el doctor Reich, con esas frecuencias, comprobó cómo se podía destruir los virus y cómo se podía recuperar el tema de las tumoraciones, ¿no? Entonces, la clave para entender la bioresonancia es comprender que todos los procesos de nuestra vida están controlados por movimiento, por oscilaciones.
electromagnéticas, eléctricas, porque somos electricidad, si no nos podrían hacer un electrocefalograma, electrocardiograma, y magnéticas que se mueven. Estamos llenos de oscilaciones electromagnéticas, nuestras ondas. Cuando una persona enferma, antes lo que ha ocurrido, desde luego, es un desequilibrio en su movimiento oscilatorio, que muchas veces puede ser un agotamiento de tus órganos de reparación y defensa, y se produce ahí un bloqueo del flujo de energía. Estos bloqueos pueden tener unos efectos totalmente desfavorables porque afecta al libre flujo de esas oscilaciones electromagnéticas naturales que finalmente hace que alguno de tus órganos llegue a enfermar. Bioresonancia, qué maravilla, siempre me preguntan, ¿bio? ¿Qué es esto, Rosa? Bio es vida, es organismo vivo nuestro, y resonancia es como resonamos. ¿Veis la pasión mía? El movimiento, cada uno resuena, viene de resonar, del intercambio energético que hacemos en nuestro interior y del intercambio energético que hacemos con el entorno. Tu resonancia es como interactúas tú, pero lo más pequeño de ti. O sea, el movimiento celular de tu cuerpo que nos ha explicado el doctor Gary Samuelson, físico de partículas, físico atómico. Es decir, ese movimiento produce una vibración. ¿Vibración en base a qué? Vibración en base a tus ondas electromagnéticas. En base a ese movimiento resuenan tus células, unas con otras dentro de ti y fuera de ti, porque también tus células se comunican con el exterior. ¿Cómo te mueves? La vibración, la frecuencia, unos son así, otros más rápidos, otros más lentos. Así es el resonar. He podido ver en más de 30 años cómo cualquier afección lo estudia a fondo. Es una interrupción del campo electromagnético del cuerpo antes de que se manifieste ningún problema físico. Y esto lo compruebo cada día con mis equipos de bioresonancia, en especial con Gili, que está siendo una revolución en este momento. Nuestros órganos, quería haber traído uno y no lo he traído al final. Mirad, quería deciros que nuestros órganos intercambian energía. Acá tengo. Si no hay energía, no hay movimiento, no hay ninguna vibración, no hay vida. No tenemos vida y no hay información. Y esta comunicación se realiza a través de estas ondas, esta vibración. Imaginaros que funciona mal la comunicación de tus células, de mis células, por nuestros 3 filtros principales. El pulmón, que tiene los neumocitos, por ejemplo, el riñón, que tiene las nefronas, y el hígado, los hepatocitos. 3 filtros importantísimos para desintoxicar tu cuerpo. ¿Qué va a ocurrir? Primero, que va a empezar a fallar la depuración de nuestro medio líquido donde viven las células. Recordad, somos más de un 70% agua. Y si este líquido está sucio, tus células, mis células, se van a ahogar en sus propios excrementos. ¿Veis la información, lo importante que es la comunicación celular? Entonces, la bioresonancia contempla a la persona en su totalidad. Porque a nuestro organismo no se le puede analizar por partes, ya os lo he dicho, sino como un todo. Porque la materia, si profundizas en ella, te encuentras con ese aspecto energético de base que es lo que realmente somos. Escuchar. Nuestro cuerpo es un sistema de energía dinámico, es decir, cada persona tiene un patrón de frecuencia específico y se va a manifestar en forma de ondas eléctricas y magnéticas. ¿Cómo tú funcionas cuando te hacen el electroencefalograma o el electrocardiograma? ¿Qué ritmo tienes de tus ondas? Son diferentes en cada persona. Tú vibras a unos ciclos por segundo determinados, a unas frecuencias específicas determinadas, y los aparatos de bioresonancia son capaces de equilibrar la vibración para establecer el equilibrio en la persona. Estas ondas son las vibraciones que genera tu cuerpo, y cada órgano tiene su propia vibración de resonancia, su propio movimiento ondulatorio. Aquí, insisto, empiezan los desequilibrios que te pueden llevar a un problema físico, emocional o mental sin darte cuenta.
Y para entender esto, debemos tener conocimiento de que el ser humano y la vida, ya donde mires, donde tú quieras mirar, hay un movimiento ondulatorio, hay un movimiento vibratorio, donde tu onda, la mía, tiene una velocidad, ¿vale? Una frecuencia. Y en cada situación por la que estés pasando, cambia, es muy diferente. Y ojo con mantener una situación de vibración electromagnética incorrecta. Por ello, en cualquier problema físico, emocional, mental, espiritual, el desequilibrio se inicia aquí, en lo más pequeño de ti, en el comportamiento ondulatorio de tus células, que están formadas, ya lo sabemos, por átomos. Nos lo ha demostrado el doctor Samuelson. Y estos átomos, que no hemos llegado a verlo, porque se necesitan microscopios de alta densidad, mucho más grandes, ¿vale? Están formados por partículas más pequeñas. Nosotros, ¿qué vamos a ver con nuestros 5 sentidos? Por favor, ¿qué vamos a ver? Pero nosotros no somos lo que vemos en un espejo. Esto es el exterior de mí. Esto no es nada para la inmensidad que soy, para la inmensidad que somos. Mirad, si penetras en tu cuerpo, ya lo sabéis, lo hemos estudiado, tenemos sistemas y aparatos, sistema circulatorio, endocrino, circulatorio, aparato digestivo. Pero quedaros que si profundizamos más, ya entramos en los órganos, corazón, riñón, pulmón, hígado y así sucesivamente. Pero si profundizas más con microscopios enormes, vemos el tejido. Y esto lo están viendo continuamente, no lo pueden negar los médicos, los especialistas en anatomía patológica, que no me salía. Ven el tejido. Te cogen un poco de tejido del hígado, del pulmón, del riñón para analizar la biopsia, ¿de acuerdo? Y ven ahí el tejido. Ven el tejido con ondas diferenciadas, ¿de acuerdo? Y si profundizas más, si pudiéramos profundizar, de hecho se ven esas células, ¿no? Podíamos ver estos átomos, ¿vale? Entonces, estos átomos, todo está formado por átomos, ¿vale? En realidad somos pura energía en continuo movimiento, vibración. Y aquí nos diferenciamos unos a otros. Somos un conjunto de millones y millones de átomos. Gracias, Rosita. Fíjate que mientras te escuchaba, que es tan interesante todo lo que estás diciendo, este tema de la bioresonancia cuántica es wow, enorme, ¿cierto? Me acordaba de las leyes naturales que están en el Kybalión, ¿no es cierto? El mentalismo, la primera, todo es mente, el universo es mental. La segunda, la vibración, todo vibra. Y en el fondo toda la física cuántica, a través de la bioresonancia cuántica, etcétera, nos está demostrando la veracidad y la manera de cómo se comprueba esto. Esto es fantástico, porque muchas personas antes lo veían como a un nivel más bien espiritual, metafísico, pero ahora la ciencia lo está demostrando también de que es totalmente cierto y constatable, comprobable. Hemos hablado de bioresonancia cuántica. Para mí tiene y por eso me interesaba mucho que hoy día compartieras con nosotros, tiene una importancia fundamental. Yo me acuerdo cuando recién me empecé a interesar en este tema hace algunos años atrás, comencé a estudiar, me encontré con muchos científicos rusos dedicados al tema, alemanes, y el doctor Korotkov también, que creó un aparatito también de bioresonancia que se usa mucho en algunas clínicas para saber la condición en que está el paciente, incluso antes de hacerle algún tipo de terapia más invasiva, saber cómo está su nivel y también la efectividad de la terapia. Hemos hablado de la bioresonancia, y el aparatito que tú mencionabas, Gili, yo gracias a ti lo tengo, porque tú me lo recomendaste, porque permite también trabajar a distancia. Ya vamos a hablar más sobre Gili. Tú, dentro del currículum que me enviaste, que es bastante extenso, ¿no es cierto?, porque llevas muchos años estudiando, te quiero preguntar, aparece que eres biofísica, que nos expliques un poquito qué es la biofísica y cuáles son las implicancias de la bioresonancia, aunque ya la podemos vislumbrar, y de la biofísica en la medicina. ¿Y cómo llegaste a esto, Rosita? ¿Qué experiencias
tuviste en tu vida que te llevaron a este camino. Si nos podrías contar un poquito sobre eso. Sí, sí, sí. Yo me di cuenta que siempre la persona, casi siempre, sobre todo ahora en este momento, tenemos un sistema inmune debilitado por muchos motivos que sabemos, por muchos, entre ellos cómo estamos viviendo y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y todo queda sometido a un estrés oxidativo, ¿sabes? En exceso, sobre todo la inflamación. La gente está inflamada crónica y vive en un exceso de cortisol por cómo estamos viviendo con ese miedo y esa ansiedad. Quería, perdóname Ani, reflejar esto, porque la hormona cortisol entra en la célula y se ha demostrado que produce una inflamación en esos tejidos de los que hablaba, que quería terminar esto, que como sabéis ya están formados por células. Y ocasionando gran dolor, y no solo dolor físico, sino también dolor emocional, porque todo está relacionado, absolutamente todo, ¿eh? Con un sistema inmune fatigado por la vida, ¿cómo vamos? El dolor emocional va a alterar la química del cerebro, ¿sabéis? Eso se ha demostrado en laboratorio también. Y altera la calidad de toda la red de nuestras células, de nuestro organismo. El dolor emocional es el que impacta directamente con las células de nuestro sistema nervioso. ¿Sabéis? Lo primero que se afecta es el sistema nervioso, las neuronas, y el resto se daña. Las células del sistema circulatorio que conocéis, los glóbulos rojos, los blancos, del aparato digestivo. Las células lo son todo, ¿vale? Entonces, por tanto, en nosotros en primer lugar están esas células que forman los órganos. Hago interés en esto porque Gili va a la membrana celular y ahora vais a saber el resultado. Ayuda desde la célula, cambiando el potencial eléctrico que es alterado por ese movimiento tuyo, esa diferencia de potencial. Y cuando está despolarizada por un sentimiento, por una emoción, por un dolor, no deja pasar la información que necesitamos para mantener la función normal de nuestras células, de los tejidos y órganos. Mirad, me apasioné de la biofísica porque tenemos la medicina oficial. Yo tengo grandes amigos, lo sabes, Ani, médicos, tengo muchos amigos médicos, pero es que los médicos también enferman. Hay médicos con cáncer, con depresión, con ansiedad, médicos que son infelices y muchos médicos más de los que pensamos, que están trabajando porque es su medio de vida, pero no están contentos con la medicina que practican porque se dan cuenta que la medicina de verdad no va dirigida a un brazo, a una mano, ni a un pie, ni a un hígado o a un estómago, sino que va dirigida a la totalidad que somos, que es lo que contempla la biofísica, sus vivencias, que ha vivido de niñez, sus traumas. Esa persona, esa madre que llega a la consulta y dice, mire usted, me contará usted cualquier historia, pero ha muerto mi hijo, ¿qué me da usted para esto? Un accidente de tráfico que ha marcado su vida. Personas que están sufriendo porque les dicen que no tienen nada. Así de personas vienen a consulta. Mire, dicen que no tengo nada, pero me estoy muriendo, me duele todo. Porque les duele hasta el alma por todo esto que os digo. Y todas estas personas que tienen anuladas sus ilusiones, sus proyectos, que no quieren morirse en vida, pero que nadie les echa una mano, ¿vale? Entonces, la medicina oficial es necesaria en muchísimos aspectos porque salva vidas en un accidente, por ejemplo, pero siempre, desde luego, considerando la totalidad que somos, porque si no, no funciona nada. Me interesé por la biofísica por su importancia, porque en los hospitales, es decir, la biofísica es como funciona todos los procesos de la vida, ¿no? Desde los descubrimientos de la física cuántica, porque empieza a hablarnos de lo que somos realmente nosotros. Es decir, la física cuántica nos ha quitado la venda de los ojos, mostrándonos que somos, que somos mucho más de lo que vemos en ese espejo que os digo, ¿no? Y entonces, gracias a la física cuántica, ahora mismo esta biofísica, que es eso, la física cuántica aplicada a la vida, existen un montón de aplicaciones. Yo lo tenía aquí apuntado, perdonad, el láser, los paneles solares, la resonancia magnética, la cristografía cuántica. O sea que la biofísica nos ha ayudado en avances de técnicas importantísimas, la técnica de imagen
órganos artificiales, la fibra óptica, sí, los bisturís de alta energía que hay ahora, o me falta uno, la microscopía óptica de alta resolución, para conseguir precisamente imágenes de esos átomos, imágenes de escalas atómicas. ¿Entiendes? Entonces, yo me empecé a interesar por ahí, ¿no? Porque la física basada en esta biofísica, la enfermedad no existe, solo hay enfermos. Es el problema de siempre, se trata la enfermedad y sabemos que ¿Que hay mucha enfermedad? No, que hay muchos enfermos. El problema es que no nos damos cuenta que personas que tienen la misma diabetes, tienen diabetes 2, 1, no son iguales. Los que tienen hipertensión tampoco tendrán esa condición por la misma causa. Por tanto, debemos considerar a la persona que está enferma y no a la enfermedad. Cuando alguien tiene un padecimiento, ya hemos visto que el origen está en la vibración de sus ondas, como he comentado. Que puede ser por muchos motivos, porque os voy a explicar algo muy importante que vais a entender. Nosotros en física lo llamamos patrones interferentes de cada día que nos rodean, de emociones, de lo que nos están afectando a nivel electromagnético fuera, tóxicos, todo lo que nos rodea y que penetra bloqueando nuestro flujo energético. El medio ambiente, emociones, todo esto, ¿vale? Todo esto influye en nuestros procesos, impidiendo que nuestro cuerpo funcione bien. Y según vamos avanzando, mirad, en este desequilibrio, sin resolver, entramos en una fase en la que hay mucha gente, una fase de adaptación. Dices, bueno, parece que lo voy soportando. Tu cuerpo se va adaptando al dolor, tu cuerpo se va adaptando a no dormir bien, tu cuerpo se está adaptando a todo. Y si esta adaptación continúa, si nos hemos adaptado al sufrimiento y no lo notamos, y esto lo observamos continuamente, y esta situación continúa, nos vamos derechos al cansancio, a la fase de cansancio. Y entonces aquí ya no tenemos recursos de ningún tipo y estamos sobreviviendo con ese dolor, sobreviviendo con esa inflamación, con esa ansiedad y así continuamos la vida cada vez más desgastados. Y así estamos, así está la mayoría de las personas. Por la calle lo ves, van inflamados con ese exceso de cortisol. Esa inflamación crónica que es la base del dolor. Y esto es muy triste, muy triste. Entonces, ese bloqueo energético puede tener efectos fatales sobre el libre flujo de tus oscilaciones, de tu vibración, de tu energía, que finalmente resulta en que alguno de tus órganos se enfermen. Y yo te quería comentar, Ani, de qué manera se puede tratar una enfermedad. No se trata la enfermedad. Mi próxima pregunta, te adelantaste, Rosita Eso linda. es. Porque fíjate que van surgiendo además tantas enfermedades nuevas, las alergias alimentarias. Yo vivo en Chile y aquí hay un boom de un alza, pero impresionante, las enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes, la famosa fibromialgia, muy común en las mujeres. Y cuando tú hablas esto de todo lo que las mujeres van aguantando, las personas van aguantando, adaptándose a lo insano en el fondo, al final el cuerpo colapsa. Entonces, te quería preguntar, ¿de qué manera la bioresonancia cuántica nos ayuda? ¿No es cierto? Yo también tengo experiencia un poquito así, no tan vasta como la tuya, que es enorme, con la bioresonancia y lo que ocurre con las personas, porque de repente se puede trabajar con la persona al lado y también se puede trabajar a distancia, entonces es muy apasionante. Yo sé que tú pasas casi 24/7 dedicada a este tema por lo mismo, porque es una manera de ayudar a las personas a solucionar sus dolores, tanto físicos como emocionales, mentales y espirituales. Entonces, nos gustaría que nos relataras un poquito más de qué manera la bioresonancia y la biofísica, ¿no es cierto?, en definitiva, está ofreciendo una herramienta efectiva de solución para aquellos casos en que a veces la medicina convencional tiene muchos límites, sin desmerecer todo lo bueno que también tiene. Ani, tú eres muy buena terapeuta en bioresonancia, sabes que hemos utilizado otros aparatos, pero Gili no es que sea el mejor, es que es el único, porque ahora os voy a contar algo tan apasionante de esa parte de la información que no contempla ninguno.
Yo he escuchado muchas vidas, muchas vivencias de las personas, y tenemos que ser conscientes que todos sufrimos por algo, por un tema económico, por un tema familiar, por un tema de trabajo. Y lo primero que se altera, como os he dicho, es el sistema nervioso. Todo el mundo tiene alteración del sistema nervioso, porque es el que procesa las emociones en profundidad y acumula toda nuestra experiencia, y la de nuestros padres y la de nuestros abuelos. En este momento estamos más afectados que nunca. Estamos afectados por el sistema nervioso, unos más que otros, claro, porque hemos pasado por una experiencia en la que nos han arrancado los abrazos, no nos podíamos abrazar, no nos podíamos acariciar, no nos podíamos querer. Nos decían, no abraces, no acaricies, no te acerques con nadie, no hables con nadie. Y la piel es el sistema nervioso vuelto del revés, porque pertenecen a la misma capa embrionaria cuando somos embriones al ectodermo. Entonces, cuando tú acaricias la piel, tú estás acariciando tu sistema nervioso. ¿Qué os parece? Realizando la terapia con bioresonancia al sistema nervioso, de la persona, nunca fallas, porque lo bueno de esto te contempla las emociones, tu nivel mental, qué sientes, te da aprendizaje. ¿Me entendéis? Y tengas lo que tengas de padecimiento. Por ejemplo, quería expresaros una cosa antes de que se me vaya. Personas que tienen insomnio, todo se desajusta. Entonces, estamos tratando la glándula pineal, que es el reloj biológico. En los casos de estrés, que la persona vive sin ilusión, sin objetivos, con un sistema nervioso simpático acelerado. O sea, como yo digo muchas veces en los Zunani, es que la persona vive en una economía de desgaste, en un sistema simpático hiperactivo, que genera ese exceso de cortisol que nos lleva a esa inflamación y a ese dolor y a esa depresión. Entonces, dispositivos de bioresonancia hay muchos. Yo he usado muchísimos. Conozco todo tipo de equipos porque los equipos contemplan frecuencias distintas, ¿vale? Y como yo daba formación en la universidad, nos examinaron a muchas personas. Yo no soy ninguna erudita. Ahora sabréis por qué sé tanto de bioresonancia. Porque si alguien de tu familia que quieres de verdad tiene un problema, la vida te abre el camino. Y entonces tenía que tener información de todos los aparatos, de la frecuencia RAI, solfeggio, Vicon, Mora, Renninger, Bar, Noguer, ¿me entendéis? Pero después de más de 2 décadas utilizando la bioresonancia, el dispositivo único en este momento es Healy, porque contempla esas dos partes que vais a ver y se puede demostrar incluso a distancia, y os digo por qué. Utiliza 2 aplicaciones, una que va a activar el potencial de tu membrana celular con microamperios, ¿vale? Esa tensión tuya donde empiezan tus problemas, tus posibles problemas. Y luego tienes esa parte del campo de información, que es el lenguaje que utilizan tus células y cómo se comunican con el exterior y con ese campo de información que decía Jacobo Greenberg ya en el 80, o decía Einstein también, ahora os lo voy a explicar. Entonces, nuestras células responden a nuestro estado de ánimo, al estrés, a la ansiedad, a la tristeza, a cualquier estado emocional, hasta a nivel cognitivo en nuestro aprendizaje. Nuestro cerebro es en gran medida una población enorme de células inmunitarias en continua comunicación, y si no están en equilibrio, empezamos con dificultades a muchos niveles. Incluso, ¿sabéis? Muchas veces me lo dicen, mire usted, tengo un charloteo mental con pensamientos que me inundan la cabeza, que me están dañando y no sé cómo parar esto. Esa resonancia de la que hablamos, que hay que equilibrar, todo está ligado a ello dentro de nuestro sistema. No podemos avanzar sin tener nuestros sistemas equilibrados que nos acompañan en el camino de nuestra vida. ¿Y cómo llegué, Ani? Fíjate, voy a resumirlo porque normalmente me emociono y no quiero. Conocí la bioresonancia muy joven, muy jovencita, desde que le diagnosticaron a una persona muy querida mía, con 53 años, de mi familia, Alzheimer, con un mal pronóstico.
Y busqué con todas mis fuerzas, porque yo iba con él, le acompañaba, porque ya entonces me apasionaba esto, le acompañaba y yo veía que en la consulta del psiquiatra todos tomaban lo mismo, me acuerdo, nunca se me olvidará, y no voy a decir nombres ansiolíticos, decía, pero ¿cómo? Al hombre, al niño y a la mujer, a todos iguales, no podía. Y además, mi padre decía, no me reconozco, me estoy muriendo, ayúdame, por favor, no sé qué es esto. Entonces, busqué con todas mis fuerzas alternativas, medicina ayurvédica, acupuntura, todo, todo. Y resulta que en el camino me encuentro con el primer aparato de bioresonancia, Vicomora. Y ya empecé, ¿no?, a indagar ahí. Empecé a indagar con todos estos aparatos de Ray, de Beacon, de Fourier, etc. Y fue precisamente la bioresonancia la que fue el origen de lo que le ocurría a mi padre, que tenía por aquel entonces 52 años con mal pronóstico, vamos de ya, y mi padre vivió hasta los 88 años, a punto de cumplirlos un mes, faltaba. Y también os puedo contar mi caso, ¿vale? Yo por lesiones tengo 4 hernias discales y estenosis del canal de la médula, por supuesto, sin operar. Y utilizaba mis aparatos, el Vicon, el Mora, el Esquio, el enlace Trivecto, Chiplus, todos estos. Pero me tenía que levantar, abrir el ordenador para aperturar el software y ahí buscar frecuencias, matiz principal, ITES y tal. Yo no podía moverme, estaba tirada en la cama, porque cuando se me involucraba el nervio, aquello era querer morirme. Y resulta que un compañero mío de México, que Ani le conoce, que es honoris causa del gobierno, el Distrito Federal de México, me dijo que, claro, nos conocemos los amigos, ¿no? Ani sabe de mí. Rosa, ha salido Gili. Digo, ¿eso qué es? Sí, está en Alemania. En Alemania, tan cerca de España, cómpralo, que elimina el dolor. Digo, mira, yo ya tengo 15 aparatos de bioresonancia míos, más luego las consultas donde iba. No, por favor, Rosa, que es que el precio merece la pena, cógelo. Total, que yo confié en él, por supuesto, como si Ani me dice algo, una compañera mía, compré Gili. Y os prometo que desde el primer momento se redujo el dolor de forma considerable. De forma considerable. Yo me quedé sorprendida, porque dije, ¿cómo es posible esto? Porque claro, yo sabía de la microcorriente, de los microamperios, porque esto existe en las consultas del fisioterapeuta, te ponen corrientes y tal, pero es que ITI contempla esa otra parte que se complementa, que es aquello que sientes, aquella emoción que te está atrapando, ¿de acuerdo? Entonces, me di cuenta que, bueno, en un mes entraron, porque esto tiene que ser por distribuidor independiente, por este hombre que tenía un vacío existencial, el creador, ya os explicaré, y entraron 30 compañeros míos, casi todos médicos, que trabajan algunos en el Hospital Ramón y Cajal. Imaginaros, ¿vale? Y entonces la bioresonancia con Gili es avanzado porque te permite acceder al origen de lo que eres y te permite participar en tu recuperación mediante un biofeedback con ese campo de información que decía Jacobo Greenberg o Einstein, ¿no?, que decía ese sistema fantasmal que hay, con esos mensajes que te muestra. Y esto es muy importante, importantísimo para mí, importantísima, porque hay una frase que yo digo siempre. A ver si vamos a ver. Hace un biofeedback con ese campo de información, ¿vale? Esto es muy importante porque uno es el primer interesado en recuperar su salud. O sea, no nos podemos dejar en manos de personas empoderadas que se creen el derecho con todo y nos anulan. Nos han dejado marginados de la responsabilidad de nuestra vida y ya es hora de que rescatemos la integridad de nuestro ser, ¿vale? Entonces, ¿es difícil aprender a usarlo? Me dijiste, ¿no, Ani? No, no es difícil en absoluto. Lo compran médicos, mis compañeros, terapeutas, familias para tratarse el padre, la madre, los hijos, el perrito. Y es en momentos obligado, de verdad,
tenerlo. Sí, una pregunta que te tenía también era eso, si es fácil o difícil, pero ya lo respondiste y vas a explicar con detalle. Es bien importante lo que estás diciendo, porque lo que explicabas que le había pasado a este familiar tuyo querido de ir a la consulta médica y que todos por igual, yo creo que lamentablemente es lo que está decepcionando a las personas en relación a los métodos convencionales, porque es todo para todos y resulta que las personas somos distintas. También la frecuencia, los tiempos son diferentes. Y uno lo ve. Yo en el caso con este aparatito que me recomendaste tú, que yo lo tengo acá, yo siempre lo ando con él. Me pasó también una vez, Rosita, con una persona que al igual que tú, que tenía problemas de columna, y me pidió que lo ayudara, y lo hice, incluso como experimento, porque fue una de las primeras personas que me pidió esto, con dolores de columna por 8 años. ¿Ya? Y esta persona, que era un amigo de mi pareja, me llamó y me dijo, ¿qué hiciste? Entonces yo le dije, si yo no hice nada, lo hizo el aparato, fueron las frecuencias. Y se le quitaron completamente. Le hice como 4 o 5 sesiones, y pasé como más de un año, y todavía yo tengo contacto con él, y me dice que realmente se alivió. Entonces, qué impresionante también es la confianza, la fe de la persona en querer su sanación, tomar esa decisión, ¿cierto? Y hacer esta conexión, porque a nivel de campo estamos unidos. Entonces, yo igual me gustaría también que después explicaras un poquito quién creó este aparatito, porque es un ingenio, ¿no es cierto?, de poder crear en algo tan pequeño una herramienta tan potente. Es que tiene un sensor cuántico. A mí me preguntó un médico, un cirujano, pero vamos a ver, este aparatito tan insignificante, y le dije, doctor, por favor, están ustedes poniendo parche de morfina así de pequeños y la gente se queda paralizada total. ¿Cómo me hace usted esa pregunta, por favor? O sea que no tiene sentido. Tiene incorporada la bobina de Tesla, que ahora os explicaré. Ani, ¿qué te parece, es para que se pueda marchar, si nos cuenta el testimonio en 5 Me minutitos, parece, nuestra compañera con un problema importante del corazón? Anita, Mm. ahí está. Soy. Anita, hola, qué gusto verte. Compañera en Neuroconciencias también con Sandra León. ¿Cómo estás, Anita? Muy bienvenida y muchas gracias por participar hoy día para ofrecernos tu testimonio de sanación. Pues muchas gracias y gracias por invitarme. Bueno, yo soy terapeuta también holística y trabajo mucho con la energía. Desde hace ya unos años que estoy trabajando con Reiki, osteopatía biológica, también con LNT y bueno, diferentes técnicas, ¿no? Entonces, siempre he estado buscando algo no solamente para tratarme, ya que yo padezco fibromialgia y también una arritmia cardíaca. Al mismo tiempo estaba buscando unas herramientas para también no solamente sanarme a mí, sino a otras personas, ¿no? Ayudar a sanar a otras personas. Entonces, después de hacer varias cosas y más o menos sobrellevar esas dos patologías, ¿no? La fibromialgia y la arritmia, pues en mi camino se cruzó Healy y para mí ha sido pues algo maravilloso que me ha ayudado muchísimo porque los dolores de fibromialgia ya no los tengo. Y si puntualmente, porque a lo mejor tenga algún periodo de estrés, puedo gestionar ese estrés, que tú sabes que el estrés también lleva a las crisis de fibromialgia. Entonces, al gestionar el estrés también no se me producen esas crisis de fibromialgia. Entonces, ni dolor articular, ni dolor tanto muscular, nada, todo eso ha desaparecido. Pero lo más importante es la arritmia. La arritmia que yo llevaba desde el 2008 padeciendo de ella y bueno, que muchas veces me había llevado a urgencias y gracias al dispositivo yo he podido controlar eso, ¿no? Cuando me daba la crisis de arritmia, yo me ponía mi dispositivo, me quedaba tranquila y de forma inmediata desaparecía, ¿no? Entonces, para mí ha sido una ventaja, no solamente conmigo, sino también con pacientes que he ido atendiendo también, que se han visto muchísimas mejorías. Claro. Qué importante, muchas gracias, Anita. Fíjate que
qué lindo lo que dices, porque yo todos los terapeutas que conozco, de verdad, no digo que sean todos, pero los que yo por lo menos conozco, todos han tenido alguna enfermedad, han pasado con algún problema y han encontrado un método de sanación que los ha ayudado y después se dedican a difundirlo. Es así también, Rosita, por tu lado, ¿cierto? Efectivamente. Hay algo con lo que colaboré con Ana hace un mes o así, y era tu nuera. Cuéntalo un poco, Ani. Ah, sí, bueno, mi nuera se vino a vivir con nosotros desde Toledo hasta Málaga y fue curioso porque siempre ella tenía muchos dolores de estómago y no sabíamos de dónde venían esos dolores, iba al médico y demás. Y aquí estando en Málaga se le desarrolló una apendicitis. Pero es que fue curioso porque el dolor ese fuerte característico de la apendicitis no se manifestó. O sea, ella tenía molestias, yo le hice un tratamiento, después la llevamos a urgencias y en urgencias es cuando dijeron que ella tenía ese problema, ¿no? Esa apendicitis. Pero esto fue al 4.º día de manifestarse. O sea que gracias al dispositivo yo creo que frenamos una peritonitis, cosa que es importante. Porque si Sí. se hubiera desarrollado, si hubiera terminado en peritonitis, no sé yo si estaría con nosotros ahora. O sea que para mí es algo muy importante y con ella pues fue algo maravilloso. Y luego el posoperatorio, o sea, y fueron 2, 3 terapias que yo le hice. O sea, con qué Sí, yo te poco... ayudé a distancia también, desde Sí, ese sí, campo de formación. Que ahora también vamos estaba a hablar. Rosa ahí colaborando y bueno, yo ya sabes, con los nervios de que no la operaban, la espera, pues la pedí ayuda a Rosa y ella pues me ayudó rápidamente, se puso manos a la obra y me ayudó muchísimo. O sea que las terapias que ella le pudo realizar más las que yo le hice, pues tuvo un buen posoperatorio, o sea, la operación salió estupendamente bien, la recuperación perfecta y todo bien. Es una herramienta que tú tienes y que para cualquier cosa tú la puedes utilizar. O sea, yo tengo a mi madre en Toledo, está ahora con un proceso de leucemia y yo la estoy ayudando. De hecho, los médicos se quedan alucinando porque dicen que cómo es posible que esta mujer ande, ¿no? Que con el poco nivel de sangre que tiene en el cuerpo, que es un 30%, ella se puede mover. Y claro, las molestias de esta patología, ella es mucho más liviana, pero no obstante yo pienso que puede incluso a lo mejor llegar a revertirse con esto que estoy haciendo de healing más otras cosas, más que, sabes que todas las herramientas las desplegamos y hacemos uso de ella para poder sanar mucho mejor, ayudar a sanar. Así, de todo lo que se conoce. Fíjate, Anita, me hiciste recordar con lo que acabas de relatar. Yo hace tiempo atrás, la primera vez que tuve el acercamiento con la bioresonancia, vino un biólogo a mi casa, era del sur de Chile, y él con un aparatito que yo le conté a Rosa, que fue el primero que tuve, y él me contó que él había comenzado justamente por su padre, porque su padre estaba desahuciado de leucemia, y le habían dicho que ya no había nada que hacer. Entonces él buscando cómo ayudar a su padre, vio con la bioresonancia e importó un aparato, ya, que yo también lo tengo ese, y el papá se sanó, se sanó. Entonces él se dedicaba a capacitar, entonces son muchos los testimonios, y por eso te agradezco mucho que lo dejas conocer acá, con tu rostro, con todo, porque para que las personas sepan que esto es cierto, o sea, de que efectivamente aquí hay todo un mundo científico, espiritual también, porque estas personas que están dedicadas a crear, ¿no es cierto?, estas herramientas tan maravillosas de apoyo a las personas, están contribuyendo a la salud, al bienestar, como decía Rosita al comienzo, a ayudar a las personas a aliviar el dolor, ¿ya? Porque esto que somos solo seres biológicos y todos por igual, y tómese el fresquito tanto y el fresquito y lleno de fresquito, en definitiva, hay muchos efectos secundarios. Y en el caso de la bioresonancia, por lo que yo he visto hasta este minuto, no existen esos efectos secundarios, a no ser que de repente pudiera producirse alguna crisis curativa, Rosita, ¿o no? Porque a mí No, no me ha tocado verlo hasta este no, minuto, ¿ya? no, porque cada uno tiene su información. Y quisiera, por favor, Ani, permíteme, porque es muy importante si la gente escucha, ¿cómo a distancia? ¿Cómo a distancia? Esto está más que comprobado también. Ya.
quisiera explicarlo, ¿vale? Porque a que no ponéis en duda toda la tecnología que tenemos inalámbrica, perdón. La televisión con mando a distancia, los electrodomésticos que usamos también a distancia, los móviles, celulares, decís vosotros, ¿verdad? También, ahora mismito en los hospitales te miden la frecuencia cardíaca, el electroencefalograma, ¿no? El campo magnético eléctrico también, y no lo hacen en presencia de la persona. O sea, tenemos la tecnología inalámbrica a todos los niveles, ¿no? Los aparatos médicos hay, porque han ido evolucionando, hay una técnica de conexión ordenador-cerebro que les ayuda a controlar la mente con aparatos informáticos sin tocarlos. O sea, que te quiero decir que ya es hora, por eso me gusta expresar esto de la física, ¿no? Cómo la bioresonancia trabaja desde el inicio a nivel subespacial con la terapia a distancia. Pero esto, fijaros que ya lo dijo Einstein, que se reunió con su equipo de científicos en el año 35. Y yo digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo desaprovechado? ¿Vale? Y decía, vamos a ver, él presentó la teoría, lo dijo, y todo el mundo decía, todos los compañeros, que era absurdo, ¿vale? Que todo se forjaba en la tecnología mecánica y se sujetaba a las leyes de Newton. Era exactamente lo que decía, porque Einstein planteó la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Ellos participaron y ya se dieron cuenta que la partícula, y esto lo hizo Lipton, el doctor Lipton, cuando una partícula se divide en dos y una se envía, por ejemplo, a Chile, donde estáis vosotros, y otra aquí a España, lo que sucedía a una, si conectabas con esa, pues sometiéndola a un medio, la afectaba a la otra inmediatamente sin tocarla, sin importar el tiempo y la distancia. O sea que esto fue lo que nombraron el tema fantasmagórico a distancia, que luego se corroboró totalmente, ¿no? Por un experimento que hizo Alan Speth, que era un físico francés, que él confirmó ya, lo demostró, la no localidad del universo a nivel de nuestras partículas subatómicas, más pequeño que el átomo, ¿vale? Que son estas partículas que intercambian información a velocidades superiores a la luz. Entonces, eso es lo que se hace con Healy, acceder a ese campo de información, a ese punto cero, a ese vacío cuántico, ¿vale? Que es donde se dirige. Esto es apasionante y es el entrelazamiento cuántico. Esto ha provocado un cambio radical, total, en la noción que teníamos de la realidad, que confirma cómo nosotros, como el ser humano, está en continua comunicación con nosotros, unos con otros, con el campo neuronal, como dice Jacobo Greenberg, que ya Ani seguro que nos permite hablar de él en algún momento, y con ese campo de información del que se retroalimenta y del que todos formamos parte, ¿vale? Entonces, por eso yo empecé a indagar, dije, ¿esto qué es? ¿Qué me ha hecho a mí? Y empecé a indagar sobre el creador, sobre el fundador de Healy, Marco Smicke. Este hombre, su familia tiene muchísimo dinero, tenía un castillo y todo, pero él tuvo pues un vacío existencial, un erudito que se fue al Tíbet, que se fue a meditar, que empezó a profundizar en su propia conciencia y empezó a plantearse cómo interactúa el cuerpo y el alma, cómo interactúa la conciencia y la materia. ¿Qué hay más allá del tiempo? Un erudito, él sí que es un erudito, ¿no? Y entonces creó Healy, que es como el hijo de Time Weaver, que son aparatos que ya han existido hace mucho y claro, valen 100.000 euros. Y él dijo, yo quiero un dispositivo para el mundo, para las personas, para que tengan acceso, a sanarse. Y ahí fue como emprendió el camino como profesor en la Universidad de la India, pasó mucho tiempo en monasterios como monje y empezó a indagar en la búsqueda, como hacemos todos, ¿no? En esa búsqueda espiritual más profunda para entender más sobre la conciencia, ¿vale? Y se dio cuenta de que ir más allá del tiempo se podía acceder a ese campo de información y era la única forma posible que existía, como él dice, la única forma posible eran las vibraciones, esas vibraciones que dice ahora la física cuántica y que nos ha demostrado que existe, ¿vale? Entonces Healy
hace una interfaz entre con ese campo de información, ¿vale? Y entonces ahí accedemos a lo profundo que somos. Pero es que no llegamos a entenderlo. Claro, ¿cómo vamos a llegar si nosotros tenemos una gran limitación en nuestra longitud de ondas, en nuestras frecuencias? Pero funciona. Funciona. Cuando hacemos terapia a distancia funciona. Cuando Sonia Tarrida, es que veterinaria de caballos, una compañera mía, que Iba a trabaja... preguntar justamente eso, porque en el fondo, Fíjate, perdona qué que te casualidad. interrumpa, Rosita, justamente porque yo conozco a otros terapeutas también, por ejemplo, que le dan mucha importancia donde uno duerme, porque hay geopatía, hay corrientes de agua subterránea que nos afectan la salud, o sea, todo nuestro entorno nos afecta. Entonces, Sí. en definitiva, los dispositivos de bioresonancia, y específicamente en este que estamos hablando, que es Healy, se aplica al ser humano, se aplica a animales, lugares, plantas, cosas, edificios, a todo. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito eso. Es apasionante. Ella me enseñó a mí. Fue la cosa de lo más curioso, porque ella me llamó por teléfono, Ani, que teníamos el esquío, y entonces dijo, oye Rosa, te tiene que conocer el doctor Alistair Gurney, que tiene 98 años ahora, fue catedrático de neurología y maestro de Qigong. Dice, es que él crea equipos de bioresonancia, tiene el esquío y tal, y quiere hablar contigo. Yo, que no sé ni patata de inglés, dije, vale. Entonces estuvimos durante 3 años por Skype hablando. Este hombre es la máxima potencia de la bioresonancia en el mundo y tiene caballos. Entonces, Sonia Tarrida vivió en Australia, ella le apasiona este mundo y ella recoge a todos los animales que van a sacrificar, los recoge. Y trabaja de forma magistral con bioresonancia, con Healy y con caballos. Si entráis en, ¿cómo se dice? En Instagram, perdón, Sonia Tarrida, Animal Resonance, es Animal Resonance, veis cómo trabaja con caballos. O sea, van a sacrificar a los caballos y ella los rehabilita. O sea, es que es increíble. Y los caballos no tienen efecto placebo, no hacen meditación, no tienen poder de intención. Y funciona. Cuando hable ella, se nos saltarán las lágrimas, porque yo he ido hace poco, 20 días, yo iba detrás de ella corriendo a todos los sitios, porque fui a dar una charla en Barcelona, ella está en Sitges, y os prometo que te quedas paralizada, porque es que trabaja con esos animales con cáncer, que además me pide ayuda con Healy a distancia, ¿entendéis? Así trabajamos. Y se soluciona. Y ella os va a explicar por qué. Entonces, Healy puede tratar animales, como dice Ani, a personas, a familias, a viviendas, a todo, a todo, a todo. Porque nuestro estado no termina a nivel físico, ¿eh? No termina nuestro cuerpo, en las moléculas, somos más allá. La ciencia lo está poniendo ahora muy claro, la biofísica, con el avance de la medicina en este momento. Están manejando tecnología que va dirigida a la profundidad de ti. Y entonces, Healy, además, voy a ser muy escueta, no me quiero enrollar. ¿Qué es lo que te mantiene vivo? La energía y la información. Si tú no tienes energía, no puedes tener impulsos eléctricos, no puedes sintetizar química, no estás vivo. Entonces, es un problema de comprensión por nuestra parte, de no entendimiento. Pero lo que sí se entiende es que cuando lo aplicamos a alguien que tiene dolor, el dolor desaparece. Lo demostró en mí. Y cuando lo aplicamos a alguien con insomnio, la persona empieza a tener paz y empieza a conciliar el sueño. Y esta es la realidad. Esta es la pura realidad, Ani. Tú lo sabes, porque Sí, tú eres una interesante. buena terapeuta de gran Hay espectro. un mal, gracias Rosita, hay un mal que es muy frecuente en la sociedad, que es la ansiedad. ¿Ya? Hay mucha gente que sufre de muchas crisis de ansiedad y ataques de pánico y todo. Yo me tocó hace tiempo atrás una clienta mía, me decía que ella llevaba 17 años con psiquiatra y no había logrado superarlo. Entonces, bueno, estuvimos conversando, que yo hicimos varias cositas y ella muy rápido reaccionó muy bien y nunca más ataque de pánico. En el caso de Healy, ustedes también han tratado personas con ese tipo de problemas que en nuestro país, en Chile, es muy frecuente. Cada día nos viene gente con problemas, sobre todo relacionadas con el estrés.
Pero yo he tenido una chica que tenía una depresión, que la estaba llevando un psicólogo y llevaba ya meses y no se le quitaba. Y con 2, 3 veces, desde la primera sesión, ya empezó a notar mejoría. Pero ya con 3 meses tiene un trabajo nuevo, o sea, con 3 veces que ha venido un trabajo nuevo, ya ve la vida de otro punto de vista, o sea, ha cambiado totalmente, o sea, su percepción de cómo estaba emocionalmente ha cambiado totalmente. Y luego lo que decía Rosa, que tratamos a la gente a distancia, yo hago, vamos, el 90% de terapia es a distancia. Ujú. También hay gente que ha estado muy mal, que las hemos sacado para adelante, pero ha habido otras que no hemos podido, pero de otra manera pues se le ayuda también, porque incluso cuando la gente desencarna, pues se le ayuda también en ese proceso transitorio, ¿no? de salir del cuerpo y elevarse, ¿no? Entonces, Gili es que te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Cuando podemos ayudar a las personas, las ayudamos, pero también en el proceso de partida, ¿no? Que eso también es importante. Y luego a la hora de las personas que se quedan atrás, a los familiares también se les ayuda, les hacemos terapia y demás. O sea, que es una herramienta que yo a todo el mundo le animo que lo tenga, tanto gente normal y corriente que quiera coger el control de su vida y su salud, que eso es muy importante, porque tendemos a dejar la salud propia en manos de otras personas. Y eso es un error. Yo no digo que no vayan al médico, todo lo contrario, que vayan, pero que al mismo tiempo tomen conciencia. Y el healing te hace tomar conciencia de por qué has llegado a ese punto. Y entonces cuando tú coges, te haces análisis de aura y te dice, esta persona tiene un problema con su padre biológico o tiene un problema con la energía masculina o alguien le está haciendo daño, o sea, ya tú tomas conciencia y dices, wow, es que me viene por aquí, ¿no? Incluso cuando tú le lees el aura a una persona con el análisis de aura y chakras y te dice, no puede ser, pero ¿cómo es posible? Si nadie sabe esto, que él lo sepa, ¿no? Que tengo un problema con mi padre o que he tenido un problema con mi madre y estaba sin resolver. Y es que nos dice el grado de cómo está ese conflicto emocional también, si está por resolver o si queda todavía para resolverlo, ¿no? Entonces es una herramienta buenísima tanto para el terapeuta, para el médico, como para el sanitario, para uno mismo coger esa rienda de tu salud, porque hay mucha gente también que se automedica. Eso es peligrosísimo. Mi madre tiene muchos problemas porque se ha automedicado muchísimo. Ha tomado muchos medicamentos en exceso, ha prolongado sus tratamientos y eso es un error. Hay que tener cuidado porque nuestro cuerpo no admite químico. Entonces, todo lo que vayamos a lo natural es bueno, ¿no? Y más si es algo que no produce efecto secundario. Los medicamentos son buenos, pero hay que tener cuidado cómo se toman, el tiempo, o sea, no pasarse y seguir en un tratamiento que eso la gente mayor tiende a prolongarlo, ¿no? A hacer de su vida unas piernas andantes con medicamentos y eso no es tampoco muy sano. Oye, muy Entonces, cierto, Sanita, muy cierto. Desde que acá en Chile los adultos mayores, y de verdad, yo lo veía con mi mamá y con mi papá también, que están descansados los dos, pero era una caja, o sea, era una cosa, yo le decía a mi mamá en broma, así, en esa época, le decía, pero mamá, ¿cuánto gastas en eso tanto? Yo de puro saber eso, le digo, se me acabarían todas las cosas al tiro, porque realmente, además es un costo económico muy alto, y acá en Chile las pensiones son muy bajas. Entonces, las personas están totalmente prisioneras de muchas cosas, te das cuenta, y tal como tú bien dices, y me encantó que lo expresaras, Ani, te lo agradezco mucho, que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad de vida, tenemos que dejar de esperar de que nos vengan de afuera. O sea, uno tiene que estudiar, y yo creo que es muy importante, y uno de los propósitos de justamente este programa Sendero al Infinito es poder conversar con distintas personas que den cuenten su experiencia de vida y de qué manera han encontrado alternativas de solución y herramientas que están al alcance de todos para poder tener una vida mejor. Y no esperar ni que el gobierno, ni que los políticos, ni nada, porque eso no va a pasar. O sea, ya no pasó, ¿te fijas? O sea, tenemos que ser nosotros, cada uno, dedicarnos. Y algo que tú, quiero hacer un pequeño alcance que tú dijiste, Anita, como a mí el análisis de aura para mí es básico, es como lo primero,
porque te dice todo, incluso lo que las personas creen que ya tienen superado. Y no solo en humanos. Fíjate que yo hace poquito, mi pareja le gustan los pajaritos. Entonces tenía un canario que estaba muy, muy enfermo. Y le hago el análisis de aura y le digo, mira lo que le sale. Y salía el maltrato paterno. Y efectivamente, él lo había tenido que separar de jaula, porque estaban con muchos canarios juntos, y el papá les pegaba a los hijos. Estamos hablando de canarios. Sí, sí, sí. Entonces, mira la vibración. Bueno, y el pajarito, mal, mal, mal. En definitiva, el pajarito murió, ¿ya? Murió, y efectivamente había sido muy maltratado. Y a su hermanito, tiempo después, pasó lo mismo. Entonces, ojo, las personas que tienen animalitos, aves, lo que sea, no darle importancia al tema del maltrato, porque los animales, al igual que los humanos, también generan muchos efectos. Todo es Sí, vibración. Te digo una cosa, eso, hubo una persona perdón. que estaba tan mal emocionalmente que hasta el perro se le tiró por el balcón. O sea, con eso te digo todo, los animales absorben cómo nosotros estamos emocionalmente, ¿no? Si estamos bien o estamos mal. Eso también ellos lo somatizan mucho, ¿no? Y hay algunas, como este animalito que se tiró por el balcón porque su propietaria estaba desquiciada, ¿no? Entonces, No, hay que tener pobrecito. cuidado Sí, también cómo nos comportamos. esa parte, permitir un momento una cosa porque me ha venido a la mente, esa parte de análisis de resonancia es muy importante porque es para ti. Yo cuando me hice el análisis de resonancia y vi esos mensajes, me pasó lo que dice Ana, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se sepa? Pero además a mí me salía mucho protección. Por lo que ha dicho Ana, que lo quería hablar, es muy importante porque estamos rodeados de elementos perjudiciales para nuestra salud, de contaminación, del agua, de todo. Pero fijaros que ahora a casi todo el mundo le sale protección, porque ya sabéis lo que somos, lo hemos explicado, lo he explicado, y nosotros ¿dónde vivimos? No vivimos en un globo en mitad colgado de la nada, vivimos en nuestro planeta Tierra y estamos unidos al movimiento de la Tierra. Y en este momento gira sobre sí misma sobre a unos 1.600 kilómetros por hora y está sufriendo transformaciones por influencias internas y externas. Y entonces nosotros estamos viviendo ahí, estamos afectados. Habréis escuchado como yo que el núcleo de la Tierra se está invirtiendo. O sea, las ondas de su campo magnético en este momento oscilan por debajo de 30 ciclos por segundo. Y tenemos que adaptarnos y no podemos. Y no podemos hacerlo solo. Nos han informado de esto del núcleo. Entonces, Healy tiene programas de protección para esto también. Por supuesto, te hace un pantallamiento desde lo más pequeño que eres. Y esa contaminación que decía Ani, totalmente de rinitis, de alergias, de todo tipo, ¿no? Además de problemas de las mujeres embarazadas, son graves, problemas hormonales, por contaminación y por muchas más cosas. Y todo esto te ayuda, este sistema, porque somos ondas electromagnéticas y equilibra y cambia totalmente nuestro estado, nos protege de, hay muchas veces, fijaros que ahora nos están consultando empresas para edificar. Sabéis que Qué en Estados bueno. Unidos hay mucho lo del Feng Shui, ¿no? Pero Ujú. quieren ver si hay algún problema y esto sale. Si hay algún problema de ondas Harman, ondas Curry o algunas corrientes subterráneas, todo esto. O sea, esto es lo que somos y donde vivimos. Y esto se contempla en la totalidad que somos. Pero también, Antes era el Rosa, campo de la radiestesia. dice ¿Te que acuerdas, Rosita? Las mediciones que Sí, se sí, sí, hacían. sí. Vamos a ver, yo os digo una cosa con el corazón, ¿no? Para terminar por mi parte. Todo avanza muy rápido. O sea, es que parece que nos empujan y no nos podemos quedar atrás. Si a mí ahora mismo yo conozco, como conozco la bioresonancia y veo su efectividad y tengo algún ser enfermo mío, mi hijo, mi padre, mi madre, quien sea, ¿tú no querrías la última tecnología para tu hijo, para tu padre, para tu madre? ¿Eh? ¿No considerarías la última técnica donde va más allá de donde no se ven las pruebas convencionales? Es lo que te quería comentar. Entonces, es así, no hay más que eso. Y siguen diciendo los médicos, perdone, sobre todo los cirujanos, pero es que usted qué dice,
¿de qué está hablando usted? De cosas que no se ven. Digo, pero ¿qué me está usted diciendo? O sea, ¿usted es esto que ve? ¿La cara que ve? O sea, a mí me da pena de que haya personas que caigan en manos de esos médicos. Os lo digo con el corazón. Pero Pues sí, cada vez hay porque más doctores también que se están incorporando a estos sistemas y están ampliando la conciencia, y eso es muy bonito verlo, ¿ah? Porque ellos han tenido una educación súper como así rígida, que todo va relacionado con coste y pega y otras cosas, y hay médicos, tú misma, Rosita, has estado con muchos doctores, yo me acuerdo en un grupo que estábamos la otra vez, hace tiempo atrás, había médicos, psiquiatras, psicólogos, de todo, o sea, No, haciendo uso de En esta Gili tenemos, tecnología. en Gili, entre Ana y yo, hay más de 2000 médicos. Qué maravilloso. Claro, claro, porque es que se están dando cuenta. Es que la gente dice, me siento mal, y usted me dice que la analítica la tengo perfecta. ¿Esta analítica es mía? Porque usted me dice que estoy bien y yo estoy mal, lo que he dicho antes, me siento mal, me siento mal. Claro, porque no se contempla aquello. Nosotros a nivel emocional traemos una carga importante de niños. Hay mucha gente, por mi experiencia, y Ana y yo lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que hay emociones no procesadas que vienen de atrás de cuando éramos niños. Emociones que se van acumulando además y que dejan secuelas. Creerme que dejan secuelas. Y eso hay que liberarlo. Porque preguntas a mucha gente y dice, bueno, voy viviendo, pues sí que estamos bien, pues sí que estamos bien. Entonces, el ser humano, ahora, claro, hoy en día, la gente está sobreviviendo, no está viviendo. Eso es triste decirlo, pero es así. O claro, sea, no necesitamos, se dan cuenta, pero van con los dolores arrastrándolos. O sea, y ya como que eso dice, bueno, pues tengo que conformarme con esto. Pues no, no tienes por qué conformarte con eso, porque hay soluciones. Ahora es dar con la solución, es importante. Y tener el Gili en casa, pues es como tener un botiquín. O sea, es como tener ahí la farmacia en la casa, ¿entiendes? Y si El me duele, médico a domicilio. sí, sí, exacto, me un duele la... médico me comentaba, pero Rosa, a ver, explícame de eso del cuerpo de la energía. Digo, sí, sí, tú eres esto que hemos visto en el vídeo del doctor Samuelson, ¿vale? Y necesitas un patrón ordenado de frecuencias, de hercios, que unifica todos tus niveles. Tu nivel este que dice del cuerpo, tu nivel energético y la información y el nivel informacional, pero vamos a ver que es la información que necesitan tus células y todo eso, pero es que al final son 3 estados vibracionales de una totalidad que eres. Eso es lo que eres. Y entonces ya nos lo han dicho, ya ahora lo estamos estudiando y lo estamos entendiendo. Es ese campo de información de Jacobo Greenberg, de este orden implicado que decía de Vivón, impresionante físico, que hablaba con maestros espirituales como Krishnamurti, ¿no? Con ese campo con el que interactuamos cada segundo de nuestra vida, pero no somos conscientes de ello. Y es así porque estamos sintonizados con 5 sentidos y tenemos nosotros a nivel de campo neuronal, lo decía Jacobo Greenberg, tenéis un rango muy limitado de frecuencias, pero esto se puede ampliar. Y con Gili esta limitación se relaja. Es como si fueras una radio, ¿vale? Y nuestra anchura de banda se amplía. Y entonces esas partes receptivas de tu campo neuronal se hacen más receptivas a un mayor número de longitudes de onda de ese campo de información al que pertenecemos todos. Estamos contenidos ahí. El observador es lo observado, somos esa información. ¿Me entendéis? Que en cada una de sus partes contiene la totalidad de todo lo que somos. Ya estamos en otro momento. Es apasionante. El ser humano es un ser ilimitado. Gracias, Rosita. Sí, la pura verdad, apasionante, y se te nota la pasión por todo lo que haces. Yo siempre me pregunto cuándo descansa la Rosita, porque siempre con esto y ayudando a todas las personas que pueden. Una linda persona, y me alegro mucho, Anita, que tú también estés en esto, y son almas tan bonitas que están colaborando con las personas. Oye, el tiempo pasó volando, y para que no nos alarguemos mucho más, solamente una última pregunta, porque las personas nos estamos uniendo a nivel mundial. Imagínate, yo estoy en Chile, ustedes están allá en España, espero algún día poder conocerlo más allá del aeropuerto, que es lo único que conozco de España hasta este minuto. Y
es importante unirse en comunidad. Yo creo que eso es fundamental, o sea, distintas personas con ideales impersonales en beneficio de todos. A mí eso me motiva mucho. Yo sé que existe una comunidad en salud a la cual yo también me incorporé porque me ha encantado lo que están haciendo. Sé que lo han hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y han invitado a profesionales, a distintas personas para cursos, talleres, etcétera. Entonces me gustaría, si Anita o Rosa pueden contar un poquitito así brevemente sobre la comunidad en salud, si las personas están interesadas, cómo se pueden incorporar a ella. Vale, entonces, esta plataforma es de personas, terapeutas, científicos de la índole del doctor Jacobo Grinberg, de Teresa Versif, física de partículas, que está muy enlazada con el CERN de las partículas elementales de la zona franco-suiza, que es la que me enseñó en profundidad lo que realmente somos. Entonces, todos ellos están colaborando en la plataforma. Entonces, ayudamos, acompañamos a la persona en su padecimiento, en su aprendizaje, porque venimos a aprender. Si no aprendemos, no conocemos, ya lo veis, ¿no? Perfecto, vamos a poner los enlaces respectivos y también para que las personas se comuniquen, como habíamos conversado, ¿no es cierto? Los enlaces para que se comuniquen contigo, con Sonia Tarriga, que está haciendo esto tan bonito también en ayuda de los animales, que para ella también significa una inversión bien grande, porque los rescata de la muerte y mantener un animal no es menor, o sea, tiene muchos costos involucrados y dedicación, y yo espero poder entrevistarla pronto también a Sonia para que nos cuente todo lo maravilla que está haciendo con el mundo animal a través de las biofrecuencias, las frecuencias sanadoras, frecuencias del alma. Así que, bueno, yo les agradezco mucho, Anita, por tu testimonio, por tu tiempo, por haber esperado pacientemente para participar hoy día, y a Rosa Gutiérrez, a quien conozco hace muchos años virtualmente. Algún día nos vamos a poder abrazar en persona, Rosita, pero igual está toda esta comunicación, conversamos con bastante frecuencia y me encanta lo que hace. De verdad te agradezco muchísimo haber participado hoy día en el programa. Muchas gracias, Ani. Hay que considerar también que las personas que adquieran el dispositivo las vamos a acompañar en el camino. Yo, como formadora de bioresonancia, mis compañeras en la práctica, tenemos cientos y cientos de casos del antes y el después, y esto es importante que se sepa en el mundo. Sí, y me consta. Hay grupos de WhatsApp, grupos en Telegram, y Rosita todos los días está enviando información, capacitación, y cada vez que uno recurre a ella, nunca se queda sin respuesta. Así que las personas que quieran contactarla, muy bienvenidos, no se van a arrepentir, porque de verdad el mundo de la bioresonancia es fascinante y es sanadora. Se habla mucho ahora de muchas frecuencias que nos están afectando la salud, pero negativamente. Entonces es una manera de neutralizar eso y brindarnos amor, dedicación y una salud verdadera. O sea, está hecho para servir al ser humano. Y eso es muy importante en estos tiempos, para apoyarnos, ayudarnos. Todo lo que tiene que ver con la contaminación electromagnética, la contaminación en los alimentos y muchas otras cosas más que varios de nosotros sabemos. Entonces es una ayuda importantísima en estos tiempos. Y prevenir, Ani, prevenir, porque cuando pones el programa de sentirte bien contigo y tú lo notas y repercute en el resto, es que es algo impresionante. Y además lo podemos demostrar a distancia, que no vamos a cobrar nada, ¿eh? Alguien que se encuentre mal, Ani, algún enfermo, que se ponga en contacto con nosotros, les hacemos terapia. Perfecto, me parece. Y cuando a veces se trata de casos más graves, se avisa en el grupo y varias personas están haciendo la terapia también, no solamente una. Y eso es muy hermoso. Así que, bueno, muchas gracias y Gracias, Ani. espero que Gracias. nos veamos nuevamente, Rosita, para que conversemos sobre ese gran hombre que fue Jacobo Grinberg y todo el legado que nos ha dejado a la humanidad y de qué manera podemos acceder al conocimiento que él nos dejó para poder practicarlo en nuestra vida diaria, que también es fundamental. Gracias, Anita, muchas gracias. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado todo este maravilloso momento. Gracias por tu labor, Ani. Gracias.